Bueno, estamos en la ciudad de Bahía Blanca, para Se nos viene la noche, con una entrevista muy esperada. Estamos con el profesor, escritor, docente, Patricio Chaija. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás vos? ¿Yo bien? Bueno, bien. Desde muy chiquito empezaste con el tema de la lectura. Conseguimos información de que tu mamá te decía que tenías que leer y hablabas de varios autores con tu madre. Contanos un poquito cómo fue la infancia en Torkins. Vos te declarás torquinstense a pesar de que estás radicado en Bahía. Sí, yo soy torquinstense y bueno, mi infancia transcurrió entre mucha lectura, los libros que estaban en casa, las charlas con mi madre, que fue como la que me fue llevando y guiando un poco por el camino de las letras. Y la infancia y adolescencia en la Biblioteca Popular de Torkins. Ahí fue donde me explotaron en mí las ganas de leer y de escribir. Bien, ¿y cómo te fuiste inclinando para el género del terror? Tenés 8 o 9 novelas ya, 9 cuentos, ¿sí? 9 obras, y bueno, todas tienen el mismo género, si no me equivoco. ¿Cómo te picó el bichito de escribir justamente sobre este género? Y siempre fue un género que a mí me apasionó desde chico, porque como que me da mucha curiosidad todo lo que es sobrenatural. Entonces, de manera natural empecé a leer ese tipo de obras. Si bien leo de todo y escribo de todo, he tenido la suerte de que la mayoría de mis trabajos publicados pertenecen al género de terror y de suspenso. Tengo otros géneros, historias de ciencia ficción también, algún policial, pero la mayoría, incluso el policial que tengo escrito, tiene algo sobrenatural en el medio ahí, alguna presencia fantasmal que da vueltas. ¿El horror de Providence es tu última obra, es así? Sí, es el último libro publicado, El horror de Providence. Lo publiqué el año pasado con la editorial Muerde Muertos, que es de Capital Federal. Y bueno, trata sobre un grupo de amigos que despiden a uno que falleció, contando historias de terror durante una noche. Y esa obra justamente vos la definís como que es tu postura sobre el tema, sobre el terror, ¿no? Sobre el terror actual. Contale un poquito a la audiencia, porque es un homenaje a los grandes escritores de terror, es así, ¿no? Claro, esos amigos, como yo decía recién, en realidad son escritores reales. Son escritores reales que los pongo yo como personajes y que cuentan una historia de terror cada uno, que es un poco la historia personal de ellos y al mismo tiempo una mezcla de las historias que ellos han escrito. Sí, es un homenaje a Lovecraft, a Stephen King, Edgar Allan Poe y otros clásicos del género. Ahora, en el mundo real de Patricio Chaija, ¿cómo transcurre tu vida en Bahía? Sos docente, das clase en varios establecimientos, pero aparte concurrís a talleres literarios, ¿es así? Sí, mi vida está bastante alejada de lo sobrenatural, es una vida rutinaria. Soy profe en varias escuelas, de lunes a viernes, y al mismo tiempo conjugo esto de ponerme a escribir en cualquier día de la semana. Antes, más que nada, escribía los fines de semana, cuando me relajaba de la escuela, pero hoy día siempre me hago un rato todos los días como para seguir sumando páginas a la historia que esté escribiendo. Y al mismo tiempo doy clases en mi casa de taller literario, sí. ¿Y mantenés el promedio de esas 10 páginas diarias cuando te metés con una obra? Sí, trato de estar así entre 5 y 10 páginas, como son novelas bastante extensas las que escribo últimamente, trato de enfocarme y de producir bastante. Por eso en cualquier ratito que tengo en el día me dedico a escribir. Cuando estoy escribiendo una novela en el medio del proceso, leo menos, porque por lo general en mi vida cotidiana leo todo el tiempo cuando tengo un ratito, pero ahora cuando estoy escribiendo algo, si tengo media hora, digo, bueno, voy a escribir aunque sea una página, media página o 2 páginas, de acuerdo a lo que pueda, y en vez de leer, porque sí, me gusta, como un poco que me obsesiono y quiero meterle pilas al libro. En algún momento leímos
que un cuadro en Monte Hermoso había sido justamente disparador de una de tus obras, ¿es así? Sí, sí, tal cual. Uno de mis primeros cuentos fue. Está ambientado allá en Monte Hermoso. Esto tiene que haber sido en el año 95, mirá, te estoy diciendo, enero del 95, cuando escribí mi primer cuento de terror y sí, decidí ambientarlo en Monte Hermoso. 13, 14 años, ¿sí? ¿O no? 12 años. Sí, 12 años. Tenía 12 años cuando empecé. Ya había empezado a leer un montón y fue cuando decidí que quería ser escritor, así que a los 12 arranqué. ¿Y qué es lo que hoy te motiva justamente cuando decís arranco una novela, arranco un cuento de terror? ¿Qué usás como disparador? Y las ganas de escribir están siempre. No sé bien de dónde surgen, porque surge la idea y a veces crece tanto que es inevitable para mí sentarme a escribirla. Te digo, la última que terminé, la semana pasada terminé de escribir una novela y me llevó 2 años. Empecé en plena pandemia en el 2020, en agosto del 2020 arranqué con esta novela y recién ahora le pude dar punto final en junio de este año, así que 1 año y 10 meses. Esa es la novela que todavía no tiene título. Esa es la novela que todavía no tiene título, que me gusta jugar en las redes sociales con que la gente trate de adivinar a ver cuál puede llegar a ser el título de la obra. Sí, es una novela de zombies y de aventuras, que arrancan acá en Bahía y bueno, y transcurre en otras partes de la geografía de Argentina. Contanos, ya que hablas de las redes sociales, dónde justamente el público puede encontrar tu obra, cuáles son tus redes. Tengo Facebook, Instagram y Twitter y figuro así, Patricio Chaija, para quien quiera seguirme o compartir lecturas. Yo ahí siempre estoy posteando, un poco de mi vida de escritor, como pongo también lo de esta entrevista. En 2015, una de tus obras lleva el nombre La oscuridad que cayó sobre Torkins. ¿Nos podés contar un poquito de esa novela? Es novela, ¿no? Ese es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos. Y uno de los cuentos lleva por título eso, La oscuridad que cayó sobre Torkins. Sí, es la primera compilación de cuentos que hice propios. Si bien tengo muchísimos cuentos, seleccioné algunos. Son, creo que finalmente 14 cuentos o algo así, donde cuento historias sobrenaturales ambientadas, yo siempre digo, en Torkins, Bahía y todo lo que es la comarca, lo que está entre Bahía y Torkins, y Sierra y Villa, en todas mis novelas aparecen. Pigüé, aparece siempre el marco del sudeste. Sí, exactamente. Me gusta pensar como que mi ambiente de escritura, y bueno, y porque vivo acá, es el sur de la provincia de Buenos Aires. Pienso así. Perfecto. Bueno, por último, hace unos meses, en una de las entrevistas que diste a un medio bahiense, hiciste una declaración que a mí me llama mucho la atención. Me da mucho más miedo la realidad que la fantasía. Sí, es verdad. Yo recuerdo que mi madre me decía, un cementerio no me da miedo, a mí me dan miedo los vivos. Y bueno, concuerdo en eso, ¿no? Me da más miedo la realidad que la fantasía a la que acudo para divertirme o sumergirme. La literatura, cualquier tipo de evasión, como ver una película, uno sabe que está protegido. Uno ve una película, no sé, de guerra, y en el fondo no te conmueve, porque te conmueve hasta cierto punto, pero es distinto de ver un acto de violencia descarnada en la realidad, ¿no? Entonces sí, yo considero que un poco más los vivos me dan miedo que cualquier cosa que pueda ser mediada por el arte, ¿no? Como un cuadro, una película, un libro. Si bien me asusta, obviamente, porque me compenetro en la lectura, al cerrar el libro sé que estoy a salvo. Bien, Patricio, por último, ¿tiene fecha de lanzamiento la última obra que has realizado? Sí, estamos en junio. Se puede decir. Sí. Estamos en junio del 2022 y por lo menos habrá que esperar 1 año para que salga este nuevo libro. ¿Lo vas a trabajar con la misma editorial del horror de Providence? Sí, va a salir con la editorial Muerde Muertos. La editorial Muerde Muertos de Buenos Aires, pero antes de que se cumpla este año, a principios del año que viene voy a sacar una reedición de unos cuentos que se llama Siniestro,
Eso va a salir en la primera mitad del año, calculo que alrededor de marzo, y para la segunda mitad sí saldrá este nuevo libro. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por estos minutos, como se nos viene la noche. Un gusto haber charlado con vos y bueno, que nos cuentes justamente toda la realidad de un escritor de terror, de ciencia ficción. Bueno, muchas gracias a vos por la entrevista, la pasé muy bien. Y bueno, y cuando me necesiten saben que me contactan y ahí estoy para ustedes antes de que se nos venga la noche.